Hemos llegado al 19º domingo del tiempo ordinario y los textos para este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes en el capítulo 19, el Salmo 84. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 9 de los versículos 1 al 5. Y el Santo Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 14 de los versículos 22 al 33. Hoy la reflexión la tomaremos de el Evangelio. ¿Por qué del Evangelio? Porque el Evangelio nos da la pauta, nos da el lineamiento para orientar la reflexión con respecto a lo siguiente. Hoy de la lección del Evangelio podemos sacar este aprendizaje. ¿Cuál es el enemigo número uno de la fe de nosotros los creyentes, de nosotros los cristianos? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es el enemigo más grande de la fe en la vida personal de cada uno de nosotros? El texto y el pasaje del Evangelio de hoy nos indica y nos muestra que el mayor enemigo de nuestra fe son nuestros miedos, son los temores. Cuando a uno como creyente lo invade el miedo, lo invade el temor, la fe ya no tiene espacio. La fe ya no tiene espacio en la vida de uno, en la mente ni el corazón de uno. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, el autor sagrado nos dice que Cristo va caminando sobre el agua y los apóstoles se asustan demasiado. Pedro le dice al Señor, para calmar su miedo, le dice: si tú eres el Señor y no un fantasma, mándame a ir hacia ti caminando sobre las aguas. Y Cristo le dice: ven, Pedro. Y el autor sagrado reseña que Pedro va caminando, alcanzó a caminar sobre el agua, pero también el autor sagrado hace la anotación muy precisa. Pedro se puso a ponerle más atención al ruido que hacía el aire, y ese ruido le metió mucho pánico, lo hizo entrar en miedo, en temor, se asustó y se separó de la fe. Y al separarse de la fe, se hundió. ¿Y cómo traemos esto a nuestra vida para la reflexión? ¿Por qué decir que la fe, que el enemigo número uno de la fe son los temores? Porque mire, hermanos, vamos a tratar de colocar o de buscar ejemplos prácticos que nos ayuden a comprender esto. Todos, absolutamente todos nosotros los creyentes, los católicos, lo aseguramos, lo decimos con toda certeza que tenemos fe, que creemos en Dios, que confiamos en Dios. Pero qué difícil es para un cristiano, para un creyente, asumir una enfermedad, asumir una cirugía. Qué tan difícil es para uno como creyente subirse a un avión por primera vez. Y después, así uno viaje muchas veces, viajar en un avión, le pasan a uno por la cabeza miles de cosas. Cuando vienen aquellas famosas turbulencias, el miedo lo invade a uno tanto que duda uno, que llega uno a caer en un pánico tan terrible que duda. En una cirugía, le dicen a uno, hay tantas probabilidades. O también le pueden decir a uno, no hay problema, esto no es de alto riesgo. Pero el temor lo invade a uno. Y uno entra a la sala de cirugías con un 80% de temor que de ahí no regrese vivo. Pero uno cree en Dios y ha hecho una encomienda y se ha encomendado a Dios y ha puesto toda su confianza en Dios. Cuando hay problemas, así uno sepa que no haya hecho nada malo, que no haya cometido ningún delito, pero el miedo lo invade a uno. Y entonces uno empieza a temblar y empieza uno, como decimos aquí, a paniquearse. Y hoy lo que el Señor nos invita es, no dejemos
que el miedo nos invada. No dejemos, no nos distraigamos por los ruidos externos, exteriores, que puedan ocasionar motivo a la duda y al temor. Cuando uno empieza a oír cosas externas, cuando uno empieza a escuchar otras voces, cuando uno le pone más atención a otras voces, a otros ruidos, hermanos, la fe pasa a un segundo plano. Esa fue la situación de Pedro. Eso fue lo que le ocasionó a Pedro hundirse, porque logró caminar, ¿no? El autor sagrado no reseña cuántos pasos o cuántos metros avanzó. El hecho es que se sostuvo sobre el agua, pero escuchó, sintió que el ruido, la fuerza del viento era superior a su fe y empezó a sentir que los pies se le hundían en el agua. Y por eso rápidamente reacciona y le dice: Señor, sálvame. Qué hermosa lección en este nuevo domingo. Qué hermosa lección la que nos deja hoy Pedro y la que nos da el Señor. Si usted se deja invadir por el miedo, por la duda, por el temor, la fe ya no tiene espacio. Así usted esté agarrado de ella, pero el temor, la duda, la incertidumbre son mayores. Yo pongo esos ejemplos: subirse a una lancha, a un barco, subirse a un avión, caer en una enfermedad grave. Hay tantas probabilidades de que uno supere la enfermedad, pero el temor a veces lo invade a uno. Y hay personas que se han muerto por depresión, por miedo, por temor, y no dejaron avanzar. No dejaron que el proceso médico se hiciera realidad, porque el temor los invadió y la fe desapareció. Hay gente que se ha muerto antes de tiempo por miedo, por angustia, por dudar. Y hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, como le dijo a Pedro: hombre de poca fe. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, que aumente en nosotros la fe, que afiancemos nosotros la fe, que así los truenos sean terribles, los relámpagos iluminen la noche, llenen de resplandor la noche, que nuestra fe no se vea sacudida ni debilitada por la luz del rayo, por el estruendo del trueno, que nuestra fe no se vea condicionada por la gravedad de nuestra enfermedad, que nuestra fe no se vea limitada por la situación extrema o difícil que estemos pasando. Que nuestra fe sea superior y superior incluso a nuestras fuerzas. Porque si nosotros nos medimos a la vida y al mundo y a las circunstancias contando con nuestras fuerzas, vamos a fallar, nos vamos a hundir. Así es que, queridos hermanos, por muy grande, por muy grave que sea el problema, la situación, la dificultad que estamos pasando, no escuchemos, no le pongamos atención a los ruidos externos, no le pongamos atención a lo que nos dicen, porque nos pueden distraer, nos confunden. Es que nunca falta aquel susurro de aquella voz que le dice: aquel es mejor, allí hay otra opción, aquí se puede, mire, hágalo así, oiga, no se deje, mire, allí hay otra posibilidad. Y nos dicen con mucha firmeza: cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y entonces uno empieza como que a caminar en un laberinto y uno ya no sabe por dónde. Que la fe sea la firmeza más grande en la que nosotros naveguemos. Que la fe sea la base de nuestra experiencia de vida cristiana. Y en todo, no solamente en la vida cristiana, absolutamente en todo. Que la fe nos sostenga de tal manera que ni el ruido del viento, ni el ruido del trueno, ni la luz del relámpago nos invadan, nos intimiden y nos hagan sucumbir. Feliz domingo para todos.